ver si no se identifican por ahí cuántas veces uno se siente como que se desmaya, se le baja. Uno dice, ¿se me bajó el azúcar o se me bajó la presión? ¿Qué será? Pero bueno, vamos a entender esto, por ejemplo, o más bien con el doctor, con el experto, el doctor Luis Pablo Duque. Doctor, un placer tenerlo aquí en casa. Muy buenos días. Feliz día, doña Patricia. Muchas gracias por su invitación. Feliz día para usted. Primero entender, ¿verdad? ¿Por qué se baja el azúcar? Sí, en condiciones de una persona que no tenga diabetes y que no esté usando ciertos medicamentos, el cuerpo dispone de un equilibrio entre la producción del nivel de glucosa cuando los niveles de azúcar van bajando, cuando hayan pasado 4 a 6 horas después que hayamos comido. Nuestro organismo se encarga de forma automática de autorregular nuestros niveles de glucosa, por lo tanto una persona que no tenga ninguna alteración no va a sufrir este problema, aún en ayunos prolongados. ¿Cuáles son los niveles, digamos, de azúcar normales o cuando ya se está bajando, como para tenerlo claro, doctor? Un nivel normal en ayunas sin haber de azúcar, ingerido ningún alimento. Entre 70 y 100 miligramos, ¿sí? Eso es lo normal. Entre 70 y 100 miligramos. Okay. Si nos pasamos entre 100 y 125, ¿sí? Estamos en una categoría alterada que se conoce como glucosa, glucosa alterada de ayuno. Y si pasamos el 126, al menos 2 veces, ya tenemos problemas de diabetes. Eso es lo que más comúnmente nosotros vemos. Pero a veces descuidamos qué es lo que sucede cuando baja. Cuando baja, Entonces, niveles por debajo de 70, 69 o menos, se conoce con el nombre hipoglucemia. Pero los problemas empiezan con 55 para abajo, porque ahí es donde el cerebro deja de recibir su principal combustible, que es la glucosa. ¿Y el promedio sería ese, doctor? Cuando ya verdaderamente estamos teniendo un problema de baja en azúcar, ¿vamos a ver esos promedios o son que hay bajonazos y de repente suben? Pueden haber un bajonazo de forma muy abrupta y que al cuerpo le quede muy poquito tiempo para avisarnos, y es donde tenemos que estar muy alertas. Usualmente cuando el organismo ya empieza a tener valores por debajo de 70, se empiezan a activar ciertos mecanismos de autoprotección para producir nuestra propia glucosa, ¿verdad? El problema es que si esos mecanismos no son escuchados y nosotros no consumimos cierta cantidad de glucosa, que ahora vamos a explicar, ese nivel va a ir progresivamente para abajo hasta donde ya afectemos las funciones del cerebro. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen? Porque las diabéticas podríamos saber, ¿verdad?, que ese puede ser un comportamiento, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen diabetes y que están presentando estos cuadros? No es normal, no es normal. Yo les explicaba que el organismo dispone de mecanismos autorregulatorios para poder mantener un nivel de glucosa estable, ¿sí? Ahora, existen padecimientos, ¿sí? Por ejemplo, en las personas que pueden estar experimentando una prediabetes, donde el organismo está produciendo exageradas cantidades de insulina para mantener más o menos los niveles de glucosa, pudieran experimentar algunos síntomas de hipoglucemia, sobre todo después de una comida muy copiosa. Pero hay otras causas que usualmente son tumorales, de producción aumentada de insulina, ¿verdad? Son causas que son más infrecuentes, pero pueden pasar y que no tienen nada que ver con diabetes. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Podríamos tener también bajonazos y que nos dé una sorpresa fea? No, en condiciones normales no va a pasar eso. Cuando usted come, lo que está comiendo le va a dar como una fuente de energía a su organismo durante 4 a 6 horas. Si usted, por ejemplo, cenó a las 8 de la noche, después de las 12, 1, 2 de la madrugada, ya se terminó la energía proveniente de esa cena. Ahí el organismo dispone de hormonas que van a ir a darle una señal al hígado para que él, por mecanismos muy complejos, convierta grasas, proteína y una fuente de azúcar que se llama glucógeno en azúcar. Y es lo que nos va a mantener durante nuestra etapa de sueño con niveles normales de glucosa. Hay personas que se preguntan, digamos, en este estadio, digamos, en lo que se refiere al sueño, ¿verdad? Que de repente levantarse en la noche, a lo mejor sonámbulo, y que esto le vaya a traer alguna situación, o incluso las personas que se levantan con un tremendo dolor de cabeza. Puede ser una reacción de esto. Sí, en personas que están ya con la enfermedad, ya con diabetes. Ya diagnosticadas. Sí, y que estén utilizando algún tipo de medicamentos, por ejemplo, glibenclamida, glimepirida, glicacida, o que estén utilizando insulina, que es lo que más comúnmente pasa. Si los niveles
de insulina que se están poniendo, las dosis de insulina que se están poniendo no son las adecuadas, o el horario en que se está poniendo no es el adecuado, ¿verdad? O haya experimentado una disminución del apetito en la noche y no haya cenado adecuadamente, claro. o haya hecho más actividad física de la cuenta, podría tener el riesgo de en la madrugada experimentar un bajonazo de azúcar. Ok. Y es muy peligroso porque en la madrugada usualmente no estamos... como con ayuda, digamos, Así a es. menos que pues tengamos una pareja ahí cerca Así o es. alguien en casa, pero Así realmente es. si estamos solos podría ser peligroso. Así es. Ahora, ¿cuáles serían las señales? Que eso es importante, ¿verdad? Como Ok. para estar alerta, sobre todo los que han tenido un cuadro o incluso los que tienen familiares, ¿verdad? Con esta situación y que pueda eventualmente presentarse. Claro. De primero van a aparecer aquellos síntomas relacionados con la respuesta protectora del organismo. Y esos son síntomas que se llaman adrenérgicos. Y ahí está, una palidez, la persona se pone blanca como que si fuera un papel, empiezan a tener un episodio de sudoración profusa, se bañan de sudor y el sudor tiene una característica que es una sudoración fría. El corazón empieza a palpitar rápidamente, empieza a aparecer un temblor fino en las manos y un hormigueo en la boca. Esos síntomas, si no se atienden y no consume la persona glucosa, van a pasar a síntomas mayores, que son los síntomas dependientes cuando la glucosa ya deja de alimentar al cerebro. Y esos síntomas pueden ser confusión mental, puede ser visión borrosa o alteraciones en la visión, puede ser alteraciones en el habla, la persona empieza a balbucear, ¿verdad? Y la persona va a empezar a tener alteraciones en el nivel de conciencia que si no se ataja a tiempo puede llegar a convulsionar y puede llegar a morirse la persona en 5 minutos. Wow, eso es lo grave de la hipoglucemia. Claro. Ok, doctor, vamos a ver unos casos que tenemos ahí para poder compartirlos con nuestros amigos en casa. Sí, yo quiero agradecerle a los pacientes que me permitieron Mostrar exponer sus videos, el por video. supuesto. Es un caso muy impactante de un paciente. Yo les agradezco mucho que hayan confiado en poderlo mostrar. Son muy impactantes. Hubo que hacerle un trabajo de edición al video para que las personas... no vieran, no fuera tan crudo, pero yo voy a tratar de explicarles qué es lo que está sucediendo en cada uno de esos videos. Vamos con el primero. Ok, ese es esto es un paciente que está casi entrando en fasciculaciones y casi ¿En qué, entrando perdón? ¿Cómo dijo? en fasciculaciones. Tiene movimientos involuntarios previo a una convulsión. Es como, bueno, yo le iba a preguntar si eso ya previo es una convulsión. a una convulsión. Vea cómo se mueven los músculos de atrás de la pierna, ¿verdad? Y el paciente está entrando en una convulsión. Eso es una hipoglucemia severa. Y la severidad no depende del valor. Se le bajó tremendamente el nivel del azúcar. Pero el valor de la glucosa no depende de la gravedad. La gravedad del asunto va a depender si usted puede, por sus propios medios, su organismo, de ir a coger y agarrar un poco de azúcar o depender de otra persona para poder salir del episodio. Ahora, si uno está en ese episodio, o sea, un poco de azúcar en se puede en poner, la lengua. se puede poner un poco de miel, se puede poner un poco de sirope. Cosa dulce, sí, de pero azúcar. el paciente está inconsciente. Ahí no puede. Entonces no se le puede dar nada porque lo podemos producir un mayor daño y hay que llamar inmediatamente. O sea, ahí yo no podría darle azúcar. No, porque va a tener algo que se llama broncoaspiración porque el paciente no puede deglutir. No va a tragar. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos llamar urgentemente. Ahí es un 911. Sí, y usualmente les ponen un shot de glucosa o les ponen una inyección de un compuesto que se llama glucagón, ¿verdad? Que para liberar las reservas de glucosa inmediatamente. Son casos muy severos y que lamentablemente se repiten con cierta frecuencia en la población. Porque usted lo decía ahora, que era casi que inmediato, ¿verdad? Así no hay es. tiempo de reaccionar. Así es. Mucha gente que nos está viendo está preguntando esos movimientos involuntarios que usted nos dijo que son fasciculaciones, Se está en fasciculaciones, ¿verdad? Y ya va a entrar en convulsiones. Previo a empezar a convulsionar. A entrar a convulsionar. Qué increíble. Sí, esto es como cuando las piernas le hacen uno la prueba Así y es. ¡plin! Hace un reflejo, Así ¿verdad? así es. Involuntario totalmente. Así es. Esto es un bajonazo. ¿Con qué frecuencia? ¿Esto es porque la persona no se está cuidando, doctor? ¿O esto puede pasar a pesar de que uno sea disciplinado con sus medicamentos? Sí, no necesariamente es porque no se esté cuidando. Esto usual, en el caso del paciente era porque estaba recibiendo altas dosis de insulina en un horario en donde él no la necesitaba y a una dosis de que el paciente no necesitaba. Y con la insulina tenemos que tener mucho cuidado porque es una excelente herramienta para el control de la glucosa, pero a una dosis
pasada de la que debería recibir el paciente según la necesidad, puede ser una potencial arma mortal. A propósito de lo que dice del peligro que podría tornarse si lo hacemos de manera que no es adecuada, ¿verdad? El inyectarnos la insulina, ¿cada cuánto debería uno checar que lo que está haciendo, ¿verdad? Que sus cantidades y sus horarios son correctos? Sí, en las personas que tienen diabetes se les recomienda no más de 3-4 meses estar yendo con su médico que le está haciendo el control de la diabetes y comentarle si está teniendo pesadillas nocturnas, que es un síntoma a veces poco explorado de la hipoglucemia, si está amaneciendo con dolores de cabeza, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque el organismo puede estar de esa forma avisando y puede estar sucediendo que en la madrugada esté teniendo pequeños bajonazos de azúcar que estén pasando de forma inadvertida. Sí, que ni nos damos cuenta. Sí, así es. Sí. Y para prevenir esto, si el paciente solo puede utilizar la insulina que se llama NPH, ¿verdad? Que tiene mucha variabilidad y que usted no puede predecir cómo va a actuar ella, usted puede hacer una pequeña colación nocturna antes de dormir. ¿Qué significa eso? Una pequeña, digamos, puede ingerir media porción de una fruta o una rodaja. Para subir un poquito el azúcar para mantenerlo, digamos, para mantenerlo. Ese nivel durante toda la noche. Okay. Ahora, sí existen insulinas, si la causa de las hipoglucemias, como el caso de este paciente, era por una mala dosificación en un mal horario, existen insulinas que son iguales de efectivas que la insulina NPH, pero son más seguras. ¿En qué sentido más seguras? Que tienden a dar menos hipoglucemias, tienden a ser mucho más parejas y usualmente van a dar menos hipoglucemia en estos horarios nocturnos, que son donde son más... protegen más los niveles por más tiempo, son más seguras. Más seguras, esa es la palabra. Vamos a ver otro caso que tenemos ahí también. Así es. Vamos a verlo, a ver cómo es que, porque verdaderamente uno no se imagina. En este caso... Este es el mismo paciente previo a haber caído en esa fasciculación. Ahí está con una alteración en el nivel de conciencia. Si se fijan, en la parte posterior de la camisa está mojada, sudando, ¿verdad? Que estaba completamente, sudando completo y se escucha un balbuceo del paciente en donde él ya no puede estar expresando porque el cerebro dejó de recibir glucosa. Pareciera que estuviera borracho. Si pueden escuchar, él está balbuceando. Esos son los sonidos, está como balbuceando. Ajá. Balbuceando, sudando. Perdiéndose un poco la razón. Así también. es, y avanzando en la gravedad de los síntomas. Para empezar con las fasciculaciones, digamos, y que después posteriormente las previas. Convulsiones. Qué peligro, doctor, qué peligro no tener a alguien a la par. Esto es una sensación muy cercana a la muerte que puede experimentar un paciente y para la familia es tremendamente triste estar viendo eso. ¿Cómo no? Ahora, doctor, ¿hay manera que las personas que ya tengan un recorrido en este padecimiento, en esta enfermedad crónica, de sentir cuando esto va a pasar? ¿Se llega a conocer el cuerpo de tal forma? Sí. El problema es, doña Patricia, que si usted está haciendo bajonazos de azúcar constantemente, su organismo piensa que estar en 60, estar en 65 es normal. Claro. Y entonces aquellas medidas de sudoración profusa, palpitaciones, sensación de hambre, se pierde. Ya no hay alertas, Exactamente, se perdieron esos avisos y cuando se dan cuenta el paciente ya anda en 40 y no avisó. Híjole. Y entonces a correr, créame que esto es bastante frecuente y muchos de los pacientes que consultan es por hipoglucemias y esto no lo deberíamos de estar teniendo porque es una complicación de un tratamiento. A eso iba ahora. ¿Qué complicación? Es decir, si una persona está recurrente con este cuadro, ¿verdad? E incluso llegar a una convulsión, caramba, si no tienes a alguien que te ayude, que te socorra, llegar a ese estado, ¿qué puede implicar, doctor? Sí, vea, las consecuencias son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Se han demostrado con estudios que una paciente que está convulsionando constantemente está perdiendo años de calidad de vida, está empujando a su cerebro, ¿verdad?, a tener más riesgo de tener Alzheimer o enfermedades degenerativas de la memoria. ¿Por qué? Porque su cerebro necesita para poder funcionar básicamente glucosa. Ese es el combustible de nuestro cerebro. Claro. Y si usted está suspendiéndole esa llegada de glucosa al cerebro, hay conexiones nerviosas que se empiezan a perder y usted empieza a tener daños irreversibles en la memoria a corto plazo. Los pacientes no se acuerdan. Por ejemplo, el paciente que estábamos viendo en el ejemplo, no se acuerda de lo que le pasó.
Si no lo filman y no se lo enseñan, él no creía que él estaba teniendo eso. Ahora, surge la duda, ¿verdad? Y la pregunta, ¿qué puede ser más peligroso? ¿Estar medicado con menor, ¿verdad? Con menor, mal mantenerse medicado alto, mantenerse bajo. O mantenerse sobremedicado, por decirlo. Ninguna de las dos es buena. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, yo prefiero tenerlos altos porque tengo al menos 3 meses para ir titulándole los medicamentos y lograrlos estabilizar, a tenerlos en una hipoglucemia, porque si a este paciente no lo atienden, en 5 o 10 minutos va a morir. Puede morir, exacto. ¿Sí? Ahora, esto se puede repetir, es decir, este cuadro hay pacientes que lo pueden haber repetido más de una vez. Sí. ¿Sí? O sea que no... Y a las emergencias de los hospitales entre las 12 de la medianoche y las 2, 3 de la mañana es muy común que aparezca siempre un caso que llegue así, ¿verdad? Y fíjese qué curioso, no es solo saliendo el episodio y ya se resolvió todo. El organismo, cuando hay un episodio tan severo, vierte una gran cantidad de hormonas para tratar de ir a liberar de los depósitos de la glucosa. Pero esas hormonas tienen acción también a nivel de las paredes de las arterias del corazón y tienen función también a nivel del ritmo del corazón, acelerándole. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hipertensión, que tiene problemas de colesteroles y le pasa este problema, al acelerar el tratamiento, la frecuencia con la que late el corazón para tratar de mover lo poquito que le queda de glucosa, podemos disparar el riesgo de un infarto, pero también podemos disparar el riesgo de una arritmia, que el corazón lata de forma irregular y el paciente pueda tener un paro cardíaco súbito. Dios guarde, es que la cosa se complica. Así Vamos es. a ver otras imágenes que tenemos también. Ahí está, doctor. Este es el paciente cuando empieza eso, vea cómo no puede controlarse, ¿verdad? Ese es el mismo paciente, es el mismo paciente cuando empieza el bajonazo. Exactamente, empezamos de lo más grave, cuando ya estaba prácticamente convulsionando, a cuando comenzó el episodio, ¿verdad? El paciente está alerta en teoría. Lúcido, todavía o más o menos, como ya está divagando. Consciente, pero ya no. Parece que se está como aflojando, ¿verdad? Como desmayando. Exacto. Así es, como desmayando. Doctor, ¿hay alguna diferencia? Porque a veces uno dice, bueno, no sé si se me bajó el azúcar o si se me bajó la presión. Sí, los síntomas pueden ser bastante similares, ¿verdad? El problema es que cuando usted tiene un bajonazo de azúcar o una hipoglucemia, si usted no le da inmediatamente de comer al paciente, que ahora vamos a ir para allá, ¿verdad? Usted no sale de eso. Mientras que si usted está con una hipotensión, usted puede estar acostado y levanta los pies y eso va a ayudarle a salir de ese evento de hipotensión arterial. ¿Verdad? Vamos a caminar para acá. Porque aquí tenemos unas cositas que podrían ser claro, las que podemos consumir en una situación de emergencia. Exacto, esto es importante porque nosotros necesitamos explicarle a las personas qué deben de hacer para reconocer los síntomas que los conversamos y qué debemos de proceder. No es que cuando una persona esté consciente y esté entrando en una hipoglucemia con valores por debajo de 70, que puede consumir todo lo que quiera, porque se ha demostrado que si usted está bajito y de repente sube a 300, eso es más dañino que subirlo despacito. ¿Okay? Un subonazo así también podría tener un efecto malo. Así es. Entonces, ¿qué debería de ser lo adecuado? Como en ese momento el organismo necesita rápidamente el consumo de glucosa, nosotros tenemos que ir por partes y tenemos bien dividida esta parte, que es qué es lo que se debe hacer en el paso 1 y es recuperar al organismo de una forma rápida el nivel de glucosa y puedes hacerlo de varias formas. Agua con azúcar. Agua con 3 sobrecitos de glucosa. Sí, señora. Vamos a ponerlo. Esos sobrecitos de glucosa, cada uno tiene 5 gramos. Por lo tanto... O sea, ahí no hay problema porque uno le daría miedo, como usted dice, que sea mucho. Son 15 gramos de glucosa, puede ser 3 sobrecitos o si las personas no tienen en casa sobrecitos, una cucharada sopera de glucosa. Una sopera de una de azúcar. Si no tienen eso, entonces puede ser cualquier jugo o fresco natural, ¿verdad? Medio vaso o cualquier refresco gaseoso. En este caso no está azucarado, es con la pura fructuosa. Sí, por la pura fructosa. Con eso estamos bien. Así es. O puede ser también con una gaseosa dulce, medio vaso de gaseosa dulce y no hay ningún problema. ¿Qué otras opciones hay? Que no sea dietética, doctor. Por supuesto que no sea dietética. Es importante. ¿Qué otras opciones hay? Una cucharada de miel. ¿Verdad? Una taza de agua dulce, que hay personas que tienen bastante, siempre tienen agua dulce en la casa, o 2 o 3 cucharadas de sirope normal. Ok, esperamos 15 minutos, volvemos a medir el nivel de glucosa en sangre.
Si ese nivel de glucosa en sangre todavía está por debajo de 70, volvemos a repetir el paso que hicimos. ¿Hasta cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Si pasada la tercera vez usted se mide y todavía está por debajo de 70, llame al 911 porque no es normal que no esté saliendo. Esa glucosa que entró de forma rápida al organismo se va a consumir en los próximos 25 o 30 minutos. ¿En media hora? Claro. Wow. Entonces, si usted no vuelve a consumir 15 gramos más o vuelve a comer, va a volver a tener otra hipoglucemia. Eso se llama la regla del 15-15. 15 gramos de carbohidratos de forma de absorción rápida, esperamos 15 minutos y si ya el nivel de azúcar está por arriba de 70, pasamos al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Que es, volvemos a consumir 15 gramos de azúcares, ¿verdad? Pero estos sí ya son de absorción lenta para que una vez que viene bajando el azúcar rápida que absorbimos, ya el azúcar que le volvimos a meter al organismo ya va para arriba. Entonces, ¿qué puede ser? Un paquete de galletas soda, un paquete de galleta María, un paquete de galletas. Esas no tienen mucho dulce, galletas así podrían ser. Sí, podría ser una galletita de esas y no habría ningún problema. ¿Un chocolate? Ajá, o 2 cuadritos de chocolate, ¿verdad? O una rodaja de pan integral. ¿De pan integral? Claro, porque en ese momento, en un segundo paso, ya necesitamos que el azúcar entre de forma más lenta para que cuando este azúcar... No un bombazo. Exactamente, ya vaya para abajo, ya nosotros le dimos un poquito más al organismo para llegar hasta el siguiente tiempo de comida. O una porción de una fruta, ¿verdad? O un vaso de leche, ¿verdad? O sea, serían 2 pasos, ¿verdad? 2 pasos. A la primera en el momento de la emergencia y luego a los 15 a 20 minutos habiéndose hecho la prueba. Siempre y cuando el nivel de glucosa haya subido a 70 y siempre y cuando el paciente esté consciente. Ok, porque si no subió 70, mejor... Volvemos a repetir esto. Ah, bueno, o nos vamos para Así es, o mandan a llamar al 911. Pero así digamos que con esto podríamos eventualmente recuperar lo que necesitamos. Sí, y de forma pausada para evitar esos picos a 300. Doctor, eso es lo que verdaderamente uno quiere tratar con un diabético, ¿verdad? Que los niveles se mantengan en rangos, en rango que sea seguro. Exactamente. Y usualmente los rangos seguros son en ayunas entre 80 y 130. Para una persona adulta mayor o personas que están teniendo problemas de hipoglucemia o niños, se recomienda un poquito más laxo, entre 90 y 140, ¿verdad? En ayunas. Y después de una comida o en el resto del día, podríamos estar hablando de 80 a 160, un buen valor, y 80 a 179, un valor aceptable. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes, digamos, si ellos, que hay muchos que acostumbran, digamos, levantarse y en ayunas, tomarse un vaso completo de fresco de alguna fruta o de algún vegetal, por ejemplo? Porque esto si fuera, yo creo, no sé si es papaya o zanahoria, pero las dos tienen mucha caloría o mucha fructosa. En caso de que no tengan diabetes, no hay ningún problema, siempre y cuando no tengan problemas de ácido úrico o de triglicéridos. Pero en los pacientes que son diabéticos, no se les recomienda estar consumiendo jugos, a menos que estén en hipoglucemia, ¿verdad? Por la cantidad de fructosa que entra de forma muy abrupta al organismo. Eso dispara la insulina. Dispara los niveles de glucosa en sangre y el organismo no puede captar de forma rápida la fructosa, sino que la tiene que convertir por un proceso en el hígado a glucosa para que la podamos absorber, ¿verdad? Entonces la fruta en un paciente que no esté en hipoglucemia debería ser comida. ¿La persona diabética se tiene que medir el azúcar previo a todos los alimentos? ¿O verdaderamente ya aprenden a cómo manejar ¿verdad? Los niveles de azúcar? Sí, va a depender de cuáles son los medicamentos que esté usando el paciente. Pero usualmente cuando un paciente ya está usando insulinas, sí se recomienda, según la necesidad de cada paciente, cómo estarse midiendo. Ahora, doctor, con el paso del tiempo, ¿las personas van requiriendo menos insulina? O más bien más insulina a lo largo de la vida. Sí, usualmente, vean, cuando a una persona le diagnostican diabetes, al menos el 50% de la producción de su páncreas de insulina se perdió. Y qué bueno fuera que ese 50% se quedara para toda la vida. Claro. Pero eso no pasa así. Si usted está bien controlada, usted va a seguir perdiendo a razón de 1 a 2% por año. Wow. Entonces, un paciente que ya tenga 10, 15 años de tener diabetes, ya las reservas del páncreas van a ser menores. Claro. Cada vez que van pasando los años, la persona se tiene que cuidar aún más con su alimentación, porque ya no cuenta con esa ayuda interna de producir insulina. Entonces, usualmente, los pacientes con el tiempo van a requerir insulina. Y eso no lo deben de tomar como un fracaso del tratamiento, sino como una herramienta más del tratamiento. Claro. Doctor, demasiadas gracias, como siempre, bueno, sumamente interesante.
Importante conversar sobre estos temas, habiendo tantísima gente diabética también Así en nuestro es, país. así es. Disciplina y un chequeo continuo, Así ¿verdad? es. Lo importante. Así es. Muchísimas gracias. A ustedes doctor. las gracias. Feliz día para usted.